estábamos diciendo, estábamos diciendo que vamos a tocar los tópicos de lo que es hematosis, la hematosis, el control fisiológico de la respiración, cómo es que se da este control, de quiénes depende, del CO2 o si depende del oxígeno, si depende del pH, todo eso lo vamos a visualizar. ¿Cuáles son los volúmenes pulmonares, las capacidades pulmonares? Incluso vamos a ver estas capacidades y estos volúmenes mediante qué pruebas se pueden medir. No vamos a ahondar mucho en las pruebas porque eso es más de un curso de laboratorio. Sin embargo, sí vamos a mencionar algunas características generales de estas pruebas, así que ello es lo que vamos a realizar hoy. Luego recuerden estar atentos, se hace preguntas durante la clase y al final saben que pueden acumular puntaje para que puedan llevarse con envío gratuito los libros de farmacología y anatomía que son de autoría de Academic Med. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso de la morfofisiología, básicamente anatomía del sistema respiratorio. El sistema respiratorio, incluso vamos a hablar de un poco de embrio. El sistema respiratorio va a originarse de dos capas embriológicas, del endo y del mesodermo. Endodermo y mesodermo. ¿Y quiénes específicamente van a salir del endodermo? Del endodermo va a salir el epitelio respiratorio, que ya les voy a preguntar cuál es el epitelio respiratorio. Ello se sabe por histología, ¿no? El epitelio respiratorio y las glándulas mucosas. Y del mesodermo, ¿quiénes van a derivar? Va a ser el tejido conjuntivo propio, el tejido conjuntivo, los vasos sanguíneos, y sobre todo algo muy importante, las pleuras. ¿Y por qué digo las pleuras? Aquí voy a crear una pantalla para que les pueda explicar porque voy a necesitar espacio en la diapositiva. A ver, entonces tenemos a la pleura, lo que se le conoce como pleura, ¿no? Pero esta pleura va a tener dos membranas, dos capas. La capa parietal y la capa visceral. Pregunta, como conocimiento general, ¿cuál es la capa que secreta el líquido parietal? Perdón, el líquido pleural. ¿Lo saben por ahí? ¿Cuál es la capa que secreta el líquido pleural? ¿El parietal o el visceral? A ver, el que va a secretar el líquido pleural, muy bien Ángel, el que va a secretar el líquido pleural va a ser la capa parietal, ¿no? El líquido pleural. Y entonces, este líquido en promedio, lo normal se dice que vaya de 20 a 40 centímetros cúbicos. Ahora, si nos vamos un poco a la patología, si es que se encuentra o si aumenta este líquido por encima de los 50 centímetros cúbicos, se estaría hablando de un derrame pleural. Se estaría hablando de un derrame pleural. Muy bien, pero ahora, este líquido se secreta, ¿no? En la membrana parietal y todo ello, pero ¿por dónde se absorbe? ¿Por dónde se absorbe este líquido? Muy bien, el que va a absorber este líquido va a ser la capa visceral. Entonces, ahí consolidamos la información. ¿Quién secreta el líquido parietal? Perdón, el líquido pleural, la capa parietal. ¿Quién lo absorbe? La capa visceral. Y este líquido parietal, pleural, aparte de conocer que que va normalmente de 20 a 40 centímetros cúbicos, también tiene un pH. Su pH normal es de 7.64. Su pH normal. Muy bien, ahí es como hacemos un repaso rápido de lo que es las pleuras. Luego volvemos a este esquema de aquí. Este esquema de aquí nos va a permitir conocer las diferencias entre los bronquios, los bronquiolos, los sacos alveolares, acinos alveolares, sobre todo sobre su composición. A ver, desde aquí, desde el inicio, desde la tráquea hasta
los bronquiolos terminales, se le llama zona conductora. Zona conductora. Y a partir de ahí hasta los acinos pulmonares se llama zona respiratoria. ¿Y por qué esta diferencia? Esta diferencia se da no solo por la función, que en la zona conductora básicamente es asegurar que el aire ingrese. Es por ello que esta zona está constituida por cartílagos, ¿no? Entonces, no solamente por ello es que se da esa diferenciación de nombre de zona conductora y zona respiratoria, sino que histológicamente hay diferencias también. Por ejemplo, tenemos que en la tráquea y en los bronquios, que hasta aquí va a llegar a bronquios terminales, no lo olviden, a bronquios terminales, hasta aquí el epitelio que se va a encontrar es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar a las células caliciformes. ¿Y cuál va a ser la función de estas células caliciformes? Su función va a hacer secretar una sustancia mucinosa, la mucina, básicamente el moco, ¿no? El moco. Y aquí, en la submucosa, se va a encontrar otra glándula muy importante llamada glándula mucosa, la cual va a secretar lo que es el líquido perimucoso. Ya vamos a ver más de ello más adelante. Entonces, esto es hasta aquí estaríamos hablando de zona conductora, ¿no? Sin embargo, ya a partir de los bronquios terminales, que nos van a dar los bronquios respiratorios, va a cambiar el tipo de epitelio que se está presentando. Ya no va a ser el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ya no, ya. Ahora va a ser un epitelio cilíndrico simple nada más. Un epitelio cilíndrico simple. Además, hay otro cambio que se va a aparecer aquí, miren. O bueno, mejor dicho, va a desaparecer. Empieza a desaparecer o ya no aparece lo que son los cartílagos, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que sería de esta parte, estamos viendo que hay cartílagos, que hay epitelio respiratorio, ¿no? Que es el pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Sin embargo, ya cuando pasamos a la zona respiratoria, vemos que el epitelio cambia y se trata solamente de un epitelio cilíndrico simple. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Ahí está. Ahí lo tenemos, epitelio respiratorio con cartílagos, todo en la zona de conducción con los cilios. Sin embargo, en el epitelio cilíndrico simple, esto ya no es así ya, pero aún se logran ver, ¿no? Algunos cilios, pero no como tal perteneciente al epitelio, y ya no se pueden visualizar lo que son los cartílagos, ¿no? Lo que son los cartílagos. Muy bien, ¿qué más podríamos decir en esta parte? Que a partir de los bronquiolos respiratorios ya vienen lo que son los acinos, ¿no? Los acinos respiratorios. Y ahora, este acino respiratorio, mucho ojo, este acino respiratorio va a ser la unidad funcional. Ojo, unidad funcional. Este acino respiratorio va a ser la unidad funcional del sistema respiratorio. Bueno, hasta ahí hemos hecho un poco de anato. Como dije, no vamos a extendernos mucho. ¿Y qué más? A ver, ahora, antes de salir de lo que es de anato, el moco. El moco habíamos dicho que era secretada por las células caliciformes, ¿no? Por las caliciformes. Y esta capa de líquido periciliar, también este líquido periciliar iba a ser secretada por las glándulas mucosas, ¿no? Entonces, esta era la capa de moco que se podría decir, ¿no? Que normalmente esto tiene unos 50 centímetros cúbicos.
Si pasa por encima de los 100 centímetros cúbicos, esto se traduce a que la persona tenga que estar realizando esputo constantemente y todo ello. Muy bien. Entonces, ahora no se ha ahondado mucho en el tema, básicamente porque todo lo anterior que es en el curso de anatomía se ahonda mucho más. El curso se va a realizar el 24 de marzo, pueden pedir ahí informes. Ahora sí nos metemos de lleno a lo que es la fisiología respiratoria y específicamente vamos a hablar de lo que es la hematosis, ¿no? La hematosis. A ver. Vamos a hablar del oxígeno, ¿no? El oxígeno y cuáles van a ser las funciones del sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene como función, como primera función, lo que es la ventilación, ¿no? La ventilación. Y esta ventilación va a tener una característica. La ventilación va a ser mayor en los ápices pulmonares. ¿Por qué? Porque justamente el oxígeno suele irse hacia arriba, como se podría decir. Es por ello que suele priorizar o suele haber más en lo que son los ápices, ¿no? Ahora, aquí estamos viendo una imagen. Estamos viendo una imagen en la cual se está sacando un coeficiente, ¿no? Un coeficiente que dice que se trata de ventilación sobre flujo. Y nos dice que este coeficiente de ventilación sobre flujo, lo normal debe ser 0.8. Aunque lo ideal, pero que es algo que no se da, ¿no? Se debería ser 1. Sin embargo, lo normal es tener un coeficiente ventilación-flujo de 0.8. Eso es lo normal. Es decir, la ventilación llega, es decir, el aire permeabiliza hasta los asinos pulmonares, hasta los sacos pulmonares, y con el flujo se refiere a la sangre, ¿no? La sangre llega, no hay nada que la está obstruyendo, entonces en esa normalidad el coeficiente será 0.8. Sin embargo, hay algunas patologías, hay algunos momentos en los cuales esto no se produce de esta manera y se produce un desbalance. Vamos a ver sobre ello también. ¿Por qué se produce estos desbalances? Los principales motivos. Vamos a iniciar aquí con el shunt. Habrán escuchado sobre el shunt. El shunt es básicamente cuando está fallando la ventilación. Puede ser, aquí en esta imagen está siendo representada, puede ser por una obstrucción, ¿no? Una obstrucción, algún tipo de cuerpo extraño, entonces no está llegando la ventilación. No importa cuánta sangre pase, va a salir de la misma manera. El hematí no va a recoger lo que es la oxigenación porque no hay una buena ventilación. Por lo tanto, en este caso, el coeficiente de ventilación-flujo va a ser de 0. ¿Y en qué caso se da? Se da en casos como asma o EPOC. Asma o EPOC. Ahora nos vamos al otro lado, que esté fallando el flujo. El flujo, mire, el aire está ingresando normalmente al saco pulmonar, ¿no? Está ingresando con el oxígeno y todo. Sin embargo, vemos que en la parte de la irrigación hay un taponamiento, Entonces, no importa cuánta aire hay aquí, no importa cuánto aire hay aquí, no va a haber una correcta hematosis porque simple y llanamente la sangre no está pasando. El coeficiente aquí va a ser de infinito. Esta parte de aquí va a pasar a constituirse como espacio muerto. ¿Y a qué es lo que se le llama espacio muerto? Espacio muerto es aquello en lo cual no se da una hematosis, no se da ese intercambio gaseoso. Entonces, esto que pasaba de ser un espacio funcional donde sí se daba la hematosis, sí se daba este intercambio gaseoso, ahora pasó a ser espacio muerto, ¿no? Espacio muerto. ¿Esto en qué casos se da? Se da en casos de trombosis, por ejemplo, en casos de trombosis pulmonar, ¿no? Donde un trombo obstaculiza el paso sanguíneo, entonces esos sacos pasan a ser ahora espacio muerto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos algunos desbalances de lo que es la hematosis. Ahora pasamos al punto 2, netamente la hematosis. ¿Qué es hematosis? Ojo,
Como definición, la hematosis cortamente se puede decir que es la difusión alveolo capilar de oxígeno. La difusión alveolo capilar de oxígeno, ¿no? Ahora vamos a hablar más sobre ello. Primero pasamos al punto 3. Otra función importante que se debe cumplir para que se dé una correcta hematosis es el transporte cardiovascular. Sin embargo, hay veces en el que este transporte cardiovascular se va a ver obstaculizada. ¿Por qué? ¿En qué casos? Por ejemplo, si tú tienes un paciente con una hemoglobina menor de 7, ¿qué va a pasar? Va a haber una hipoxia, ¿no? Una hipoxemia, porque no va a haber suficiente hemoglobina como para fijar el oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar una hipoxemia. Los tejidos no van a estar, perdón, no va a haber suficiente oxígeno en la sangre. Ahora, habrán escuchado, vamos a crear aquí una pantalla aparte, habrán escuchado sobre hipoxemia e hipoxia, que no es lo mismo. Hipoxemia e hipoxia. Y antes de definir estos dos términos, vamos a hablar sobre el AGA. No vamos a ahondar sobre él, simplemente lo vamos a mencionar porque es muy importante para que se haga la diferenciación entre estos dos, ¿no? El AGA, ¿qué es lo que hace? El AGA lo que hace es medir los gases arteriales, ¿no? Los gases arteriales. Muy bien. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del oxígeno, un 2% se va a encontrar en sangre plasmática y un 98% se va a encontrar en lo que es el hematí en sí, en lo que es el hematí. Y este haga, ¿cuál de los dos mide? ¿El oxígeno que se encuentra en la sangre como tal, en la sangre, o el que se encuentra dentro del hematí? El AGA mide este 2% que se encuentra en el hematí. Muy bien, entonces una vez que se ha dicho eso, la hipoxemia es la disminución de este oxígeno que se ha hecho según el AGA, o sea, hay una disminución de oxígeno en la sangre plasmática como tal. En cambio, la hipoxia es la disminución de oxígeno en el tejido, en el tejido, en el tejido como tal. Esa es la diferencia entre estos dos términos. Muy bien, hecha la diferencia entonces, continuamos. Como cuarto punto, tenemos a la difusión capilar tisular de oxígeno que habíamos hablado, ¿no? Que aquí se hablaría de hipoxia. Tiene que haber una correcta difusión capilar tisular de oxígeno, porque no importa que tu hematí esté lleno de oxígeno, si es que no se lo puede entregar al tejido, no va a funcionar, no va a servir de nada, porque igual tu tejido va a entrar en un estado de hipoxia. Entonces, ¿en qué casos se da esto? Esto se da en casos de shock, por ejemplo, en el cual nos produce una hipoperfusión, una pérdida de sangre grande, ¿no? Entonces no hay suficiente sangre, no llega suficiente oxígeno a los tejidos, por más que no hay problemas en el hematí, no hay problemas en el transporte, no hay problemas en la difusión, en la hematosis como tal, no hay problemas, pero no hay suficiente sangre porque se está perdiendo, por ejemplo, en un traumatismo, ¿no? Entonces, no va a haber una correcta difusión capilar tisular y por lo tanto se entraría en un estado de hipoxia. Es bueno relacionar la fisiología con la patología porque si uno a veces estudia solo fisiología, puede llegar a resultar un poco, se te puede olvidar más fácilmente. Sin embargo, si lo relacionas a patología, qué pasa si pasa tal cosa, sí, puede resultar un poco más llevadera el estudio de estos temas. Muy bien, ahora nos concentramos en esta imagen de aquí. Muy bien, el aire ingresa entonces, el aire ingresa y aquí va a ingresar también la sangre
los hematíes, que vamos a dar unos valores normales aquí. Por ejemplo, el oxígeno va a estar en 40, ¿no? En 40, el CO2 va a estar en 46. Estamos hablando de una sangre desoxigenada, el que sale del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar. Entonces, CO2 de 46 y la saturación de 70. Ojo, estamos hablando de la sangre desoxigenada. Entonces, pasa por aquí, ¿no? Ya, entonces aquí es donde se da el intercambio. Mire, está dando su CO2 y el saco alveolar está dando, el alveolo está dando su oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cuánto se demora la hematosis como tal? La hematosis como tal se demora 0.5 segundos. Y en total, en pasar toda la sangre se demora 0.75 segundos. Pero la hematosis como tal, solo 0.25 segundos. Entonces, corre, y sigue pasando, y ahí es cuando ha realizado el intercambio gaseoso. ¿Y con qué valores ya sale? No sale con los mismos, ¿no? La presión de oxígeno de lo que entró con 40 va a ingresar ahora con 90, va a salir, perdón, con 95, ¿no? La presión de CO2 que entró con 46, con 40, y la saturación de oxígeno va a salir entre en un valor, por ejemplo, de 97, 96, ¿no? Pongámosle lo normal. Entonces, ahí es cuando se va a dar. Pero, ¿qué pasa cuando aquí no hay una correcta difusión? Estaríamos hablando, un ejemplo de lo que acabamos de ver, del shunt, ¿no? Del shunt derecha-izquierda. Del shunt en el cual esto se puede dar, por ejemplo, en lo que son neumonías. En lo que son neumonías. ¿Por qué? Porque este espacio está siendo ocupado, ya sea por excesivo moco, por excesivo líquido, por pus incluso, está siendo ocupado. Entonces el aire no está ingresando correctamente o puede ingresar en mínima cantidad y la presión de oxígeno no sale con 95, la saturación no sale con 97, sino que la saturación ingresó con 70 y te sale con, ponle 75, 78. ¿Por qué? Porque este espacio está siendo ocupado, ¿no? Entonces, una vez que hemos revisado la hematosis y alguna patología de la hematosis, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta para que podamos continuar? Mientras las preguntas, mientras hacen algunas preguntas, les recuerdo, como dijo Carlos, que el material que se realizó ayer, que se desarrolló, tanto como la grabación de la clase, ya se encuentran subidas en el Classroom, ¿no? Ya la pueden volver a visualizar. Muy bien, vamos a hacer entonces una pantalla aparte para el shunt. Aquí tenemos al alveolo. Y aquí está por donde va a ingresar el oxígeno, ¿no? Su conducto. Y aquí está el vaso sanguíneo. Muy bien. En el shunt y bueno, antes de ello, aquí tiene que haber dos factores. Ventilación correcta, es decir, que el aire ingrese correctamente, el aire con el oxígeno, ¿no? Y flujo correcto, es decir, que la sangre esté difundiéndose correctamente. Entonces, si es que estos dos funcionan bien, la hematosis se va a dar. Se va a dar a menos, o bueno, mejor no me voy por eso, lo explico al final para no confundirlos. Entonces, si estos dos, ventilación y flujo, se dan, va a haber una correcta hematosis. Sin embargo, en el shunt va a fallar la ventilación. ¿Por qué? Porque aquí algo va a taponar el conducto. Algo va a taponar el conducto. Entonces, si tapona el conducto, el aire con el oxígeno no ingresa. No importa cuánta sangre pase,
va a seguir saliendo desoxigenada. ¿Por qué? Porque no va a haber la hematosis. ¿Por qué? Porque no está ingresando el aire. Entonces, ese es el shunt. Y este shunt se da en patologías como asma y en patologías como el EPOC, por ejemplo. Ese es el shunt. Ahora, lo que quería acotarles al final, dije que para la hematosis tiene que haber una correcta ventilación y un correcto flujo. Pero ¿qué pasa si aquí nos falla algún tipo de problema aquí en, en la membrana del alveolo y sí hay correcta ventilación y sí hay correcta irrigación, pero igual no se da porque aquí hay una falla? Bueno, aquí se hablaría de defectos congénitos muy graves que a veces están relacionados con incluso muerte súbita del recién nacido, ¿no? Muy bien, ese es el shunt. ¿Se entendió el shunt? Muy bien. Explicamos espacio muerto entonces. Vamos a poner otra pantalla. El espacio muerto. Tenemos aquí una tráquea, ¿no? Que se divide en los dos bronquios principales, izquierda-derecha, y estos luego se dividen en otros bronquios, ¿no? Ya. Espacio muerto, ojo, espacio muerto se dice a todo espacio donde no hay hematosis, donde no hay hematosis. Entonces, yo les hago una pregunta. Aquí, a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios principales, ¿hay hematosis? Ahí hay hematosis, que ojo, dijimos que hematosis es el intercambio gaseoso que se da. ¿Hay hematosis a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios? No, como dice Nava, no hay hematosis. Por lo tanto, a donde no hay hematosis, uy, se perdió. Por lo tanto, donde no hay hematosis, se le llama espacio muerto. ¿Por qué? Porque es un conducto respiratorio, pero no hay hematosis, por lo tanto es espacio muerto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi alveolo que está funcionando correctamente? El vaso sanguíneo, este es un vaso sanguíneo también, ahí están los hematíes, está funcionando correctamente, pero eh, aquí se forma un trombo, entonces no permite que pase correctamente el flujo sanguíneo. Entonces, aquí el aire va a estar ingresando normal, o sea, la ventilación va a estar normal y el flujo no. Entonces, el aire va a estar ingresando normal, pero no va a haber hematosis, porque por aquí no va a pasar lo que es la sangre desoxigenada. Por lo tanto, hay aire, pero no hay hematosis. Entonces, eso lo convierte en espacio muerto. ¿Se entendió eso? O sea, espacio muerto es que es vía respiratoria, pero no hay hematosis. No hay hematosis. O sea, sí hay aire porque es vía respiratoria, pero no se ve la hematosis. Entonces, esto, por ejemplo, se da en trombosis, como dije, en trombosis, donde el trombo va a taponar algunas arterias y el flujo sanguíneo no va a pasar y por lo tanto este se convierte en espacio muerto porque hay aire, pero no hay hematosis porque no hay sangre, pues ¿a quién va a entregar el oxígeno? ¿Se entendió eso? Ya sí, justamente, y eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces, creo que hasta ahí se ha quedado claro esa parte. Ahí bien. Y eso justamente ahora, miren, vamos a ver la bradipnia, hipernea, Kussmaul, Libiot y todo ello. Entonces, pasamos ahora al tema del control de la respiración. El control de la respiración forzada, o sea, tú cuando te pones a respirar conscientemente, como se dice, lo controla pues la corteza cerebral. Pero la respiración automática es a la que no te das cuenta, es a la que haces todo el día, ¿no? Eso se da a nivel del bulbo raquídeo. Y quienes están encargados de siempre estar monitorizando si tú estás respirando correctamente, si es que no hay mucho CO2, si es que hay
suficiente oxígeno son los quimiorreceptores del bulbo raquídeo y quimiorreceptores que se encuentran en el cuerpo aórtico y cuerpo carotídeo. Eso lo mencionamos ayer incluso en la clase de fisiología cardíaca. Entonces, estos quimiorreceptores, si es que detectan que algo no está dentro de los valores normales, envían, ¿no?, sus señales al bulbo raquídeo, y ya se explicó más o menos qué se hacía. Entonces, estos quimiorreceptores, ahora los quimiorreceptores periféricos, van a depender de dos cosas. Ojo, quimiorreceptores periféricos dependen de concentración de oxígeno, o sea, presión de oxígeno, y del pH. Mientras que los quimiorreceptores centrales dependen del CO2. Mucho ojo, quimiorreceptores periféricos relaciónalo con oxígeno y pH. Quimiorreceptores centrales con CO2, es decir, los quimiorreceptores centrales detectan cuando hay una bajada o una subida del CO2. Si hay una bajada del CO2, ¿qué hacen? Lo que hacen es aumentar la ventilación. Lo que hacen es aumentar la ventilación y por tanto nos produce una hiperpnea, ¿no? Y por lo tanto, ¿pero qué pasa al contrario si hay menos ventilación? Menos ventilación, o sea, por una hipopnea va a haber menos ventilación, ¿no? Y por lo tanto nos da una subida de CO2, que también lo va a detectar. Y ojo, aquí sí voy a cambiar de color para que no se malentienda esto. Estos quimios, si detectan baja, aumentan la ventilación. Aumentan la ventilación mediante una hiperpnea. Pero no es que si detectan un aumento del CO2, disminuye la ventilación. No, no, no. Más bien, la disminución de la ventilación es que aumenta el CO2 y estos lo detectan nada más. O sea, no es que disminuyen la ventilación. Ahora, en cuanto a los quimiorreceptores periféricos, esto se deduce un poco mejor, ¿no? Nada más es cuestión de lógica. La presión de oxígeno, si detectan un aumento del oxígeno, ¿qué hacen? Bajar ventilación. Pero si detectan una disminución de oxígeno, ¿qué hacen? Aumentan ventilación. Que ellos no lo hacen, ellos envían la señal, ¿no? Ellos envían la señal. Entonces, estos quimiorreceptores centrales le envían la señal al bulbo y este bulbo lo que hace es enviar sus directrices a lo que es el centro inspiratorio y al centro expiratorio, ¿no? Al centro inspiratorio y al centro expiratorio. Ahora, el centro inspiratorio es el que se conoce como el centro activo. ¿Por qué? Porque maneja lo que es el diafragma. El diafragma. ¿Mediante quién maneja el diafragma? Mediante el nervio frénico. Mediante el nervio frénico. Y el centro expiratorio se maneja, pues, es de forma inactiva, ¿no? Es inactiva. Muy bien. Entonces, hasta ahí habríamos resumido lo que son los quimiorreceptores, pero ahora vamos a ver algunos tipos de patrones respiratorios. Pero antes de ello, la protuberancia anular tiene dos centros que tienen que ver con la respiración también. El centro neumotáxico, que se relaciona con la respiración fina, y el centro apnéustico, que en realidad no tiene muchas funciones, simplemente se dice por literatura que tiene que ver con respiración contrario a esto, un poco más brusca. Básicamente así se dice, pero no tiene mucha literatura. Pero, sin embargo, constituye un centro de respiración en la protuberancia anular. Ahora, vemos a lo que son los patrones respiratorios, ¿no? Bradipnea, respiración lenta, demasiado lenta. Hiperpnea, la respiración que es más rápida en su frecuencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, entramos en un estado de hiperpnea, pero que es fisiológica, ¿no? No es patológica. Pero hay patologías, hay enfermedades que sí te van a dar una hiperpnea. Por ejemplo, como mencionó el compañero, en un estado de asma,
ellos empiezan a producir o empiezan a subir su frecuencia respiratoria, empiezan a respirar como que más rápido, ¿no? Porque no hay ese intercambio gaseoso, entonces están entrando en un estado de hipoxia, ¿no? Así que por ello es que se había mencionado, ¿no? Muy bien. Ahora, también tenemos la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es esa respiración que es bastante rápida, pero profunda. No es una respiración que es como que, no, sino que es, o sea, con bastante profundidad la respiración y bastante rápida. Y también tenemos a la respiración de Cheyne-Stokes. Aquí no estamos profundizando en qué enfermedades, eso se lleva en lo que es semiología y patología, quizás cuando lleven esos cursos lo van a ver, así que aquí simplemente se está mencionando. Cheyne-Stokes es una respiración en la cual tiene hipopnea, pero luego su respiración es bastante profunda, luego es rápida y no tan profunda, y luego tiene, miren, periodos de apnea, periodos en los que no respira, y luego nuevamente inicia el ciclo. Y Biot se le conoce como respiración agonista, la respiración agónica, perdón, la respiración agónica. ¿Por qué se le conoce como respiración agónica? Porque esta está relacionada con lo que es daño cerebral severo, daño cerebral severo. Y bueno, está relacionado con muerte, en realidad con muerte súbita, o sea, ya el paciente, justamente como dice su nombre, está agonizando. Ah, perdón, antes de pasar, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? O si no, pasamos a lo que son volúmenes pulmonares. Mientras hay preguntas, se va a pasar lo que es em, el link de asistencia. Muy bien, ahora voy a pasar a explicar ello. En unos minutos primero se va a pasar lo que es el formulario de asistencia. A ver, entonces, las preguntas que habían eran sobre, voy a abrir el chat un momento. ¿Podría explicar nuevamente la parte de quimios centrales? A ver, lo vamos a hacer en una pantalla aparte entonces. A ver, tenemos a los quimiorreceptores centrales, ¿no? Los quimiorreceptores centrales. Ellos van a depender solamente del CO2. Ellos no miden lo que es el oxígeno, lo que es el pH, y se preguntarán por qué es importante medir el pH. Porque el pH, por ejemplo, si tú tienes una acidosis láctica o una acidosis pulmonar, es justamente porque hay un problema en lo que es la difusión de oxígeno, la hematosis en general, algo está pasando, ¿no? O hay un trombo, o tiene asma, o es EPOC, o hay algún problema en la ventilación. Entonces, por ello también es importante medir el pH, pero los que miden oxígeno y pH no son los centrales, sino son los periféricos. Eso vamos a dejarlo claro. Periféricos, oxígeno y pH. Centrales, CO2. Solamente CO2. Ojo. Entonces,
Estos quimiorreceptores centrales, cuando ven una disminución del CO2, porque recuerden que no solamente hay acidosis, sino también puede haber alcalosis, lo cual ambos son patológicos, ambos traen problemas. Entonces, cuando hay una disminución del CO2, lo que ellos hacen es aumentar la ventilación. Lo que ellos hacen es aumentar la ventilación mediante hiperpnea, ¿no? Ahora, eso es lo único que hacen ellos en realidad para avisar. Lo otro que lo dije fue como un dato adicional, que cuando hay una disminución de la ventilación en el paciente, por diversas patologías, una disminución de la ventilación del paciente va a aumentar el CO2, va a aumentar el CO2. Y este aumento de CO2 más bien como que va a tener que ver más con los periféricos, no netamente, pero como que no es que se relacionan al CO2, sino que si hay demasiado CO2 va a haber problemas con el oxígeno. Entonces por eso es que se relacionan. Pero ellos no tienen mucho que ver con lo que es el aumento del CO2. Así que eso mejor ignórenlo para que no haya mucha confusión y nada más recuerden esto. Quimiorreceptores centrales detectan disminución del CO2, mandan señales para que se aumente la ventilación. ¿Se entendió eso? Muy bien, Pedro. Entonces vamos a continuar. Ahora pasamos a un tema muy bonito y que tienen que entender sobre todo si ustedes quieren aprender más adelante si llevan cursos de laboratorio lo que es una espirometría, por ejemplo, ¿no? Lo que es una espirometría. Entonces, en volúmenes pulmonares. Entonces, en volúmenes pulmonares. La espirometría, vamos a fijarnos en la espirometría. La espirometría, vemos que aquí hay 4 volúmenes, ¿no? 4 volúmenes. La espirometría solamente va a medir, perdón, 3 de esos 4 volúmenes. Ahora vamos a conocer cuáles son y cuáles son los que puede medir la espirometría. Tenemos en primer lugar al volumen de aire corriente. Este volumen de aire corriente es el que tú normalmente alrededor de todo el día, durante todo el día, mantienes en tu respiración. Es este de aquí, volumen, volumen de aire corriente, este de aquí, ¿no? Y aquí justamente está el nombre. El que em, tú mueves hacia afuera y hacia adentro durante todo el día, ese es tu volumen de aire corriente, el cual sí se puede medir con la espirometría y es en promedio unos 500 mililitros, ¿no? Luego tenemos al segundo, al volumen de reserva inspiratoria, al volumen de reserva inspiratoria. Este volumen de reserva inspiratoria es ese volumen cuando a ti te dicen, respira todo lo que puedas, todo el aire que puedas, todo eso. Entonces, hay espacio que no estaba completamente lleno, entonces ese espacio, ese volumen es el que constituye la reserva inspiratoria, fuera o aparte, mejor dicho, de tu volumen corriente y que sí se puede medir con la espirometría y que es en promedio 2.500 mililitros. Ahora pasamos al volumen de reserva expiratoria. El volumen de reserva expiratoria es ese volumen en el cual, a ver, aquí lo vamos a ubicar, aquí tenemos al volumen de reserva inspiratoria, ¿no? En el que hablamos anteriormente, y el volumen de reserva expiratoria sí se va a poder medir por espirometría y es ese volumen en el cual te dicen, bota todo el aire que tú puedas, todo el aire que tú puedas, aparte del que ya botaste normalmente por corriente, aparte de ello, bota todo el aire que puedas
ese es tu volumen de reserva expiratoria. ¿Y cuál es? Es este de aquí, sino que esta imagen está errada. Es este de aquí, volumen de reserva expiratoria. Entonces, ahí tiene que haber una corrección, volumen de reserva expiratoria. Y que en promedio va a ser de 1500 mililitros. Y por último tenemos el volumen residual. Este volumen residual es ese volumen de aire que tú no puedes botar por más que quieras, así hagas todo el esfuerzo, no lo puedes botar. Por lo tanto, no se puede medir por espirometría. Si es que se mide por dilución de helio y en promedio es de 1200 mililitros, ¿no? Y ahora vamos a ver a las capacidades. La capacidad de reserva inspiratoria. Capacidad de reserva inspiratoria va a ser igual a la suma del volumen de aire corriente. Aquí voy a cambiar al láser. A ver, esta capacidad de reserva inspiratoria va a ser igual a la suma del aire corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Es decir, volumen de aire corriente más volumen de reserva inspiratoria. Todo esto es la capacidad inspiratoria, es todo lo que tú puedes tener dentro de tus pulmones, todo el aire que tú puedes tener dentro de los pulmones. Ahora, hay otra capacidad, la capacidad residual funcional. Es el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. El volumen de reserva expiratoria, que habíamos visto que era este, más el volumen residual. Es todo esto. Es todo esto lo que constituye la capacidad residual funcional. Muy bien. Entonces, una pregunta te hago aquí, a ver si has estado atento. Si es que la espirometría no puede medir el volumen residual, ¿podrá medir la capacidad residual funcional? Ya. Entonces, como dijo Randy, se puede tener lo que es, ¿no? ¿Cómo dice? Capacidad de reserva inspiratoria menos capacidad de reserva expiratoria. No. Digo, si la espirometría no puede medir tu volumen residual, te puede medir tu capacidad residual funcional, la reserva expiratoria nada más es todo esto, ¿no? Entonces, se puede decir, no es que se puede decir, la espirometría no puede medir la capacidad residual funcional, porque no tiene la medida del volumen residual, no lo puede medir. Por ello es que no puede medir la capacidad residual funcional, pero se puede decir, ¿no? Yo resto lo que es la capacidad pulmonar total menos todo esto, volumen de reserva expiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen de aire corriente. Sin embargo, esa resta tú la estarías haciendo en base a lo que es valores que te da un libro, pero no siempre va a ser así, porque los valores cambian en base a la talla de la persona que se le va a hacer la espirometría, en base a su peso incluso, o en base a su raza también, e incluso a su género, pero sobre todo se tiene que hacer más énfasis en raza y talla y edad, ¿no? Entonces, todo eso varía. Así que por ello es que la espirometría no puede medir la capacidad residual funcional. ¿Ya? Eso de ahí no lo puede medir. Continuamos entonces. La capacidad vital. La capacidad vital es todo esto. Volumen de aire corriente, más volumen de reserva inspiratoria, más volumen de reserva expiratoria. Pero, ¿por qué se le llama capacidad vital? Para que no te olvides. Porque este volumen residual no va a poder salir de tus pulmones, excepto cuando la persona fallezca. Cuando la persona fallezca, recién es cuando se va a poder salir ese volumen, por lo tanto, porque va a colapsar, ¿no? Los pulmones. Entonces, por lo tanto, esto se le llama capacidad vital, porque
Lo de aquí ya es cuando la persona ya ha fallecido, ¿no? Ahora, la capacidad pulmonar total, bueno, ya es la suma de todos los volúmenes. Entonces, hacemos un recuento rápido. Volumen corriente es ello que tú estás respirando durante todo el día, lo normal, como se podría decir. Volumen de reserva inspiratoria es ello donde tú haces un esfuerzo por inspirar, o sea, todo el aire que tú puedas inspirar. Le dices al paciente en la espirometría, ¿no? Absorba todo el aire que usted puede inspirar. El volumen de reserva expiratoria es este de aquí, sino que el gráfico está dañado, este de aquí falta corregir. Volumen de reserva expiratoria es todo esto de aquí. Y el volumen residual. El volumen residual es ese volumen que no vas a poder expirar mientras la persona eh, se encuentre en vida, ¿no? Sino que cuando fallezca recién es cuando va a poder perder lo que es ese volumen. Entonces, hasta ahí me parece que es, ya. Aquí les dejo una imagen de espirometría, que ahora hay máquinas incluso más especializadas, ¿no? Que es cuando al paciente se le dice, inspire todo lo que pueda o expire todo lo que pueda. Entonces, como dato, no se olviden, espirometría no puede medir qué volumen. Muy bien, Randy. La espirometría no puede medir el volumen residual. Muy bien, Ángel. La espirometría no puede medir el volumen residual. Entonces, me parece que esa era, ahora, bibliografía, y hablemos de ello un poco. La bibliografía. Siempre se les recomiendo, ya que este curso está dirigido sobre todo a estudiantes, les recomiendo que antes de tomar como referencia, sobre todo en volúmenes, en datos, en cuanto a números, siempre pregunten a su docente, al doctor o al técnico que les va a enseñar cuál es la bibliografía en la cual se basa, porque si no durante el examen puede venir alguna pregunta para rellenar o algo así, y siempre pues tienes que, el docente a veces te puede decir, yo puse 30, no, pero según la bibliografía es 20, entonces para evitar ello, siempre pregunta en base a qué bibliografía se está basando. Uno de los más usados, en los que he visto que se usan más y está bastante completo, es Fisiología Médica de Guyton. Luego también tenemos a Fisiología de Gannon. Y aquí tenemos otro que es un poquito más resumido, ¿no? Que es este conjunto de libritos de la editorial Panamericana, siempre los celestitos, de Principios de Anatomía y Fisiología. Este libro es muy bonito porque te relaciona la fisio con el anato, que a veces muchos libros te lo dan por separado, ¿no? Solamente hacen fisio, solamente hacen anato. En cambio, este librito te va a ayudar a lo que es la unión de estos dos cursos para que se pueda entender mejor, porque a veces es muy difícil separar lo que es anatomía y fisiología. Muy bien, ahora, mientras se va a pasar a la dinámica del quizzes del día de hoy, pueden escribir sus preguntas en el chat para que puedan ser resueltas. En unos minutos inicia el quizzes, mientras tanto pueden dejar sus consultas.
A ver, antes de pasar al quizzes, entonces, repasamos las preguntas. A ver, dice, ¿se puede perder volumen residual en una lesión o solo en caso de muerte del paciente? Bueno, ahí estaríamos más yéndonos a lo que es cirugía, incluso cirugía traumática, ¿no? Supongo que te refieres, por ejemplo, si es que hay un accidente de coche, que es lo más común, ¿no? Accidente de coche y que algún objeto punzocortante lesiona el pulmón, ¿no? Entonces se pierde por ahí lo que es el aire. Entonces sí, dependiendo de en cuánto encuentres al paciente, por ejemplo, el paciente empieza a perder el aire, si ya uno de los pulmones colapsa completamente, se perdió pues ese volumen residual, ¿no? Pero en condiciones normales solamente es cuando el paciente fallece, ¿no? Pero si es por una lesión o acuchillamiento quizás, y va a colapsar el pulmón porque es como un globo, ¿no? Que tú haces y se pierde todo el pulmón y entonces sí se puede llegar a perder el volumen residual en esos casos. Y ahora dice, ¿no causaría una alcalosis la hiperventilación? Vamos a repasar eso. A ver, vamos a abrir una pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de lo que son las alteraciones de la ventilación, sobre todo de la hiperventilación, porque me parece ahorita que estoy recordando bien que quizás ha habido un error en lo que les he dicho. A ver, pero vamos a ver. Entonces, alteraciones de la ventilación, sobre todo hiperventilación. ¿Qué es la hiperventilación? La hiperventilación es un aumento, ¿no? de la respiración, de la respiración. Entonces, y este aumento de la respiración es más allá de lo que se necesita para eliminar el CO2. Entonces, en fisiopatología se va a relacionar así. Un aumento de la ventilación nos va a dar una disminución de la presión del CO2. Y lo que es un aumento del CO2, que ya si estamos hablando en lo que es esto, un aumento, mejor no, eso no lo menciono, nada más hasta esto, un aumento de la ventilación nos va a dar lo que es una disminución del CO2. Entonces, bueno, aquí sí. Entonces, el CO2 no se debe satanizar, es muy importante que haya el CO2, porque si no hay suficiente CO2, se va a producir lo que es una alcalosis, ¿no? Entonces, aquí está una corrección. Tiene que haber una disminución de la ventilación. Ahí sí he tenido un lapsus. ¿Por qué? Porque si aumentamos la ventilación, lo que va a hacer es perderse más CO2. Entonces, si se pierde este CO2, vamos a llegar a una alcalosis respiratoria. Muchas gracias, Nava. Ahí he tenido un lapsus, me disculpo. Si hay disminución del CO2, lo que va a hacer es que tiene que disminuir ello también. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, vamos a pasar entonces al quizzes. A ver, en lo que es alcalosis, acidosis, preferiría dejárselos para el ponente que les va a enseñar lo que es fisiología renal. Ahí van a ver todo lo que es alcalosis, acidosis, incluso va a tocar lo que es pulmonar y todo ello. A mí me toca más lo que es hematosis. Recuerden ingresar al quizzes con su nombre y apellido. Entonces, ahí es donde van a ver completamente lo que es alcalosis y acidosis, aumento del CO2, disminución y todo ello. Así que para ese tema estaría pendiente. Ya pueden ingresar al quiz y recuerden ingresar con nombre y apellido.
Vamos a iniciar la dinámica a las 7:15. Si hay algún alumno que esté presentando algún tipo de dificultad para ingresar, escríbalo mediante el chat o si no al WhatsApp para que los puedan ayudar. Muy bien. Se inicia entonces con la dinámica del quizzes. Muy bien. Entonces, ¿qué volumen no puede medir la espirometría? La mayoría ha contestado correctamente. El volumen que no se puede medir es el volumen residual, como se había mencionado. Siguiente pregunta. Muy bien, vemos la tabla de posiciones, a la cabeza Raúl, seguido de Claudia y seguido de Luis. Es cierto, el volumen que no se puede medir, perdón, la capacidad de reserva inspiratoria es la suma, ¿no? Del corriente o tidal, eso quizás se me olvidó mencionar en la exposición. El volumen de aire corriente también se le llama de tidal y hoy el volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Siguiente pregunta. Muy bien, el volumen normal del volumen de reserva expiratoria es de 500 mililitros. No, eso no es cierto. Lo volvemos a revisar aquí. El volumen normal es
de 1500. Próxima pregunta. Muy bien, vamos a la tabla de posiciones. Raúl a la cabeza, seguido de Randy y seguido de Pedro. Los quimioreceptores periféricos dependen del oxígeno y CO2. No, dijimos que periféricos es oxígeno y pH y CO2 es central. Siguiente pregunta. Muy bien, vamos a la tabla de posiciones. Raúl y seguido de, a ver, ¿qué pasó? Bien, dice, los quimioreceptores aórticos y carotídeos envían sus señales al bulbo raquídeo. Fue algo que se mencionó ayer y algo que se volvió a mencionar hoy. Así que muy bien. Así que con esa última pregunta ha terminado el quiz de hoy. Vamos a ver a la tabla de los ganadores. Primero está Raúl, seguido de Randy y seguido de Alberto Soto Obregón. Y ahí tenemos a los demás, a Jean-Pierre, a Danyalet, Randy, Raúl, Pedro, Luis, Claudia, Kelly, Alberto, Juliana y Jessie. Felicitaciones a todos por la participación. A los 3 primeros puestos, comuníquense con nosotros a nuestro WhatsApp. Solemos siempre realizarles una felicitación de forma pública en nuestras redes sociales. Mañana viene Alejandro Puntillo con el tema de fisiología gastrointestinal. Se los recomiendo bastante. Él es bastante didáctico con su clase y bastante completo con su material. Para hoy en la noche o para mañana en la mañana va a estar subida ya la clase de hoy junto con los demás materiales. Así que muy buenas noches a todos y nos estaríamos viendo el día de mañana, o bueno, se estarían viendo con Alejandro Puntillo el día de mañana a las 6 p.m. Muchas gracias por asistir y buenas noches con todos.